Dios ha sido bueno. Abra su Biblia en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2 y verso 27. Primera de Juan 2, 27. Feliz Navidad, hermanos y hermanas. Quiero hacerles olvidar un poquito la Navidad. Y para que nos concentremos que estamos en un culto normal, donde le estamos dando gloria a Dios. Sí, ¿verdad? Y le estamos dando gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo fiel que Él ha sido durante todo este año. ¿Están conmigo? Sí, ¿están agradecidos? Amén. Bueno, les voy a entregar esta palabra. Primera Juan capítulo 2 y verso 27. El tema, el carácter y la naturaleza del Espíritu Santo. De eso hemos venido hablando, por lo menos el domingo pasado. Hemos estado hablando bastante acerca de la persona divina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es Dios, una persona, es Dios, no es una cosa. Y hoy vamos a hablar del carácter y la naturaleza del Espíritu Santo. Primera Juan 2:27, todos lo tienen ahí para que lo leamos. Dice, pero la unción, léalo ahí, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella, la unción os ha enseñado permanecer en Él. La unción es el poder del Espíritu Santo, hermano. La unción de la que habla este versículo es el poder del Espíritu Santo. El creyente dice aquí, dice que la unción que nosotros recibimos, que es el poder del Espíritu Santo, dice que mora permanentemente en nosotros. Dígalo conmigo. El Espíritu Santo mora permanentemente en nosotros. Vuélvalo a decir. El Espíritu Santo que Dios nos dio mora permanentemente en nosotros. Eso significa que Él no se va a ir, hermano, de usted ni de mí. ¿Sí o no? Dele gloria a Dios por eso. No se va a ir el Espíritu Santo. Va a permanecer. Va a seguir morando en nosotros permanentemente. Porque Él tiene un trabajo que hacer. Dice este versículo, la unción que ustedes recibieron. La unción es el poder del Espíritu Santo que ustedes recibieron. Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No tenéis necesidad de que nadie nos enseñe significa que no necesitamos más de lo que está escrito en la palabra. Oiga eso. No es que
Dios. Eso es para que nosotros conozcamos a Dios, para que nosotros conozcamos a Cristo. El Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras vidas y es manifestar o impartirnos a nosotros su carácter y su naturaleza. El trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es que podamos conocer a Cristo. Y mire, usted puede conocer a Cristo con solo tener al Espíritu Santo sin que nadie le enseñe. Teniendo la Biblia. Si usted abre la Biblia, usted no necesita que nadie le enseñe. Eso es lo que dice ahí el pasaje. No necesitamos más de lo que está escrito. Quiere decir que el creyente, cada hijo de Dios, no necesita más de lo que está escrito en la palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros permanentemente está para guiarnos a toda la verdad y para ayudarnos a permanecer en Cristo. Eso es lo que dice el versículo. El Espíritu Santo está para ayudarnos a permanecer en Cristo. El Espíritu Santo está para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo tiene un carácter divino y una naturaleza santa. El Espíritu Santo es Dios que mora en nosotros y tiene una naturaleza santa. Y el propósito del Espíritu Santo es impartirnos a nosotros de su carácter y de su naturaleza, para que en la vida de los creyentes nosotros podamos conocer a Cristo, conocer la verdad, conocer a Dios y no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe y de que nadie nos engañe. Dele fuerte el aplauso al Señor. Eso es lo que dice el versículo. El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, dice, permanece en vosotros, vive en nosotros permanentemente, con ese propósito de impartirnos su naturaleza que es santa y su carácter que es divino, características de Dios en nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo imparte su carácter y su naturaleza a mi vida? Número uno. Hoy lo voy a sacar temprano. Número uno. ¿Cómo el Espíritu Santo nos imparte su carácter y su naturaleza? Vaya a Lucas 3, 21 y 22. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo imparte en su vida y en mi vida ese carácter divino y esa naturaleza santa? Lucas capítulo 3 y verso 21 dice, ¿están ahí? ¿Llegaron? Aconteció, ahí están, ¿verdad? Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Es decir, cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista, es sumergido y mientras él sale orando. Y orando dice, el cielo se abrió, hermanos, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Mire el cuadro. Todo el mundo estaba viniendo donde Juan en el río Jordán para ser bautizado. Y Jesús viene para cumplir toda justicia, para cumplir la palabra. Él viene y se bautiza no porque tenga pecado, sino para ser ejemplo y cumplir toda justicia, cumplir la ley. Y para también confirmar el ministerio de Juan. Entonces, dice que mientras él fue bautizado, sale de las aguas orando. Y el cielo se abrió. Hermanos, el cielo que había estado cerrado
Durante todo ese tiempo el cielo había estado cerrado. En este momento se abrió con la venida del Señor Jesús. Digan todos, gracias a Dios. El cielo se abrió con la venida del Señor Jesús. Los cielos se abrieron. Y entonces dice que Juan vio una forma corporal como una paloma. No era exactamente una paloma, porque el Espíritu Santo no es una paloma. Sí, dice que descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma corporal como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma, pero lo que Juan vio fue la forma corporal de una paloma que posó sobre él. Y ese es el Espíritu Santo. Digan todo, ese es el Espíritu Santo. Dígale, el Espíritu Santo es y tiene características como una paloma. ¿Cuáles son las características más destacadas de la paloma? Manso y humilde. Manso y humilde. ¿Se acuerdan en Mateo 11:29? Jesús dijo, aprended de mí. ¿Cómo dijo? Aprended de mí que soy. Fíjese que Jesús no dijo ninguna otra cosa que aprendiéramos de él. Él no dijo, aprendan a echar fuera demonios como yo. Aprendan a predicar como yo. Él dijo, aprended de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde, dice. Y añade, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Espíritu Santo nos comunica, nos imparte esas dos características. El Espíritu Santo en nuestras vidas, Él mora en nosotros, tiene este propósito, impartirnos a nosotros, darnos la capacidad de ser mansos y humildes. Usted no ande diciendo manso pero no menso, no ande diciendo las cosas. No, es que Jesús dijo, aprendan de mí, ¿sí o no? Hermano, mire, si aprendemos, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad. En nosotros mismos no está ni la capacidad, ni el deseo de ser mansos y humildes. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene el propósito de impartirle, mire, y de darles la capacidad a todos los creyentes, hermanos, de que tengamos la capacidad de ser mansos y humildes. Hermano y hermana, cuando usted aprende estas características, son los frutos del Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu Santo. El mundo va a conocer que usted y yo somos de Cristo, que nos parecemos a Cristo. Esas son las características que nos harán parecernos cada día más a Cristo. ¿Se da cuenta de lo que nos está comunicando el Espíritu Santo? Hermano, nosotros éramos una chinche, ¿sí o no? ¿Ah? ¿O solo yo? Solo usted, Pastor Víctor. Hermano, nosotros no nos podían tocar, ¿sí o no? Me dejaron solo aquí a mí entonces. ¿Quién le puede testificar al mundo? Vaya, vamos a poner yo de ejemplo. Víctor Ardón era terrible y no lo podían tocar porque era enojado. ¿Quién le puede testificar al mundo? Y ahora Víctor Ardón es manso y humilde. No se defiende. Deje que Dios lo defienda. Usted no se defienda. Usted no ande peleando con nadie. Usted no ande discutiendo. Usted no necesita. Dios pelea por nosotros, ¿sí o no, hermano? Dios pelea por nosotros. Dios nos hace justicia. Dios nos defiende.
Número 2, porque voy rápido. Quiero que vayan a su casa a comer tamales y torrejas. Número 2. O sea, cómo el Espíritu Santo imparte su carácter. Parte del carácter del Espíritu Santo es que es manso y humilde. Si usted como cristiano se revuelve, el Espíritu Santo se hace a un lado. ¿Me está entendiendo? Porque el carácter del Espíritu Santo que mora en nosotros es manso y humilde. No anda criticando a nadie. ¿Sí? No anda dándole me gusta a las críticas de otra gente. ¿Verdad? No se anda metiendo en esas tonterías. Porque si el creyente que lo hace, el Espíritu Santo se hace a un lado. Porque Él es manso y humilde. Nos está comunicando esas características. Número 2, ¿cómo nos imparte el Espíritu Santo su carácter divino? ¿Cómo nos imparte? Su naturaleza que es santa. Número 2, vaya a este pasaje, Éxodo 30, segundo libro de la Biblia, Éxodo 30, verso 22. Mire, esto está lindo. Yo les prometo que esta palabra, esta predicación, es como la cena de Nochebuena. Usted se va a comer una gran cena hoy, ¿sí o no? Usted va a comer hoy como no come todos los días, ¿sí o no? Ah, pues espiritualmente también va a comer hoy como no come todos los días. ¿Sí o no? Denle fuerte el aplauso al Señor, hermano. Y alégrese, alégrese porque estamos alegres. Mire, número 2. Entonces, el Espíritu Santo imparte su carácter, que es divino, y su naturaleza, que es santa, nosotros, al haber descendido en forma corporal como paloma sobre Jesús y sobre cada creyente. Número 2, el Espíritu Santo imparte su carácter divino y su naturaleza santa al manifestar su poder en la figura del aceite. Al manifestar su poder en la figura del aceite. Vaya allí a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, el verso 22. El Espíritu Santo manifiesta su poder en la figura del aceite. Éxodo 30, 22 dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, verso 23, tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, de canela aromática, la mitad, de cálamo aromático. Me salto no le leo las cantidades, pero lo que le está diciendo Dios a Moisés, vas a tomar especias finas, mirra, canela aromática, cálamo aromático. 24. Casia también, casia, todas estas especias, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas. Y harás, verso 25, miren, de todas estas especias aromáticas mezcladas con aceite, harás de ello el aceite de la unción santa. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Verso 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y todo lo demás. Pero lo que vamos a destacar aquí es que la mirra y las otras especias aromáticas eran sacadas de árboles, ya sea por cortar el árbol o por triturar la parte que se sacaba del árbol. La canela, por ejemplo, el cálamo, cuando se sacaba del interior del árbol, se trituraba.
y el aceite, las olivas también se trituraban. El árbol, para poder sacarle la mirra, había que cortarlo. Y eso, estas características, hermano, eran sacadas de árboles. La acción de cortar y la acción de triturar tipifica la gran obra llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Eso es lo que tipifican estas especias aromáticas y la forma en que se sacaban, la forma en que se conseguían al cortar y al triturar. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Denle fuerte el aplauso. Eso, hermano, tipifica la obra maravillosa de la cruz. Y el aceite de la unción santa, el aceite era un tipo del Espíritu Santo. Mire que ahí está la obra redentora de la cruz simbolizada en estos árboles que eran cortados y triturados para sacar la parte de las especias aromáticas y mezclarlas con el aceite que era sacado de las olivas machacadas. Apuntan al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El aceite era un tipo del Espíritu Santo, con los perfumes que son un tipo de Cristo. Verso 26 nos dice el propósito: ungirás con este aceite, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa y todo lo demás que estaba en el santuario. Era ungido con el aceite de la unción santa, que representa al Espíritu Santo. Este aceite tenía ese propósito. Digan conmigo: ungir. Ungir, díganlo, ungir. Ungir, la palabra ungir es untar, untar, rociar. Todo era untado, rociado con el aceite que representa al Espíritu Santo, para que allí, en ese tabernáculo, todos los utensilios, todo lo que consistía el tabernáculo, estuviera ungido por el Espíritu Santo, hermano. Así el aceite manifestaba su poder. Así hoy en día, hermano y hermana, cada creyente que está ungido con el Espíritu Santo hace que la presencia de Dios esté impregnada toda la casa. Y todo lo que toque, hermano, tiene que recibir la presencia del Espíritu Santo. Todo lo que tocaba ahí, sentía que ahí estaba Dios, que ahí estaba su presencia. Por eso la iglesia tiene que estar ungida, llena del Espíritu Santo, para que cuando venga alguien enfermo o necesitado y lo toquen, reciba el poder del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos imparte su poder en la figura del aceite. El propósito era ungir. Ungir significa consagrar o dedicar al Señor. Mueva su mano, levante su mano. Usted y yo estamos consagrados al Señor. Usted y yo estamos dedicados al Señor. Desde el día que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar permanentemente en nosotros. Nos hizo nacer de nuevo. Y desde ese momento, hermanos, venimos a ser propiedad del Señor, consagrados al Señor, dedicados al Señor, para el uso exclusivo del Señor. Ya no tenemos nada que ver con el pecado, hermanos y hermanas. Nosotros fuimos sacados del mundo de pecado para ser consagrados al Señor. De eso te habla el aceite de la unción y te unge con poder. Hay poder en la vida de los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Vaya a Primera de Juan, capítulo 12, el verso 20.
Mire lo que hace esta unción. Es importante cuidar la unción. Siempre les he hablado de eso. Es importante cuidar la unción. Es importante mantener la unción. ¿Qué es la unción, pastor? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo se mantiene? Viviendo en santidad, consagrado a Dios. Sí, ¿lo entiende? Apartado para el Señor. Primera de Juan capítulo 2, verso 20. Dice: ¿llegaron ahí? ¿Cómo dice? Pero vosotros tenéis, mueva sus manos, ¿qué tiene usted? ¿Qué es lo que tiene? La unción del Espíritu Santo. Esto es lo más grande que hemos recibido de Dios, hermanos y hermanas. Mire, usted y yo hemos recibido sanidades, milagros, sí, ¿verdad? Bendiciones materiales, el billetillo llega y no hace falta, ¿sí o no? Vivimos solventes materialmente, ¿sí o no? Pero lo más grande que hemos recibido, sepa eso, lo más grande que hemos recibido es lo que dice aquí. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, la unción del Espíritu Santo. Y mire, ¿qué dice? Y conocéis todas las cosas. Y conocéis todas las cosas. 21. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. ¿Cuántos conocen la verdad? Es que para eso vino el Espíritu Santo. Vino para guiarnos a toda la verdad. Vino para darnos a conocer la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Y conoceréis la verdad, ¿y qué pasará? Y la verdad os hará, por el Espíritu Santo, por la unción que está en nosotros, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos a conocer la verdad. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, lo que está diciendo es que el Espíritu Santo que vive en nosotros permanentemente está con el propósito de darnos a conocer la verdad. La verdad nos hará libres. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la verdad, nunca a la mentira. ¿Y sabe qué es lo tremendo de lo que viene hablando ahí el apóstol Juan? Es que no vamos a ser engañados. Si usted lee el verso 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. El 25. Vamos a conocer la vida eterna. ¿En qué consiste? En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dijo Jesús, refiriéndose al Padre, y a Jesucristo, refiriéndose a Él, a quien tú has enviado. Entonces, la unción del Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer al Padre, a conocer al Hijo y a conocer al Espíritu Santo. Conoceremos, dice, la promesa de la vida eterna. Y 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Nadie te va a engañar. Nadie nos va a engañar. El aceite del Espíritu Santo, el aceite era un tipo del Espíritu Santo. Con él se ungía
Allá vimos que Dios mandó que ungieran el tabernáculo. Mandó que ungieran a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes. También más adelante en la Biblia usted va a encontrar que cuando Dios llamaba a alguien para ser un rey o para ser un profeta, lo ungían. Sí, ¿verdad? Samuel ungió a David cuando Dios lo escogió para ser rey sobre Israel. Hermanos y hermanas, eso sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamaba a alguien, tenían que ungirle con el aceite de la unción que representa al Espíritu Santo. Pero hoy en día, nosotros, desde el día de Pentecostés, ya el Espíritu Santo vino a morar en nosotros permanentemente. Desde el día de Pentecostés que el Espíritu Santo vino, hermanos, sobre aquellos 120, ahora el Espíritu Santo está sobre todos aquellos que le hemos dado nuestra vida a Cristo. Joel 2:28 dice, y en los postreros días derramaré de mi espíritu, ¿sí? Sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestras hijas tendrán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre los siervos y las siervas derramaré de mi Espíritu Santo en aquellos días, dice el Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. En aquel tiempo, solo en 3 personas, de vez en cuando venía el Espíritu Santo. De vez en cuando venía sobre los reyes, sacerdotes y profetas. Hoy en día está sobre todo aquel que le ha dado su vida a Cristo. Mueva sus manos. Sobre todo aquel que le ha dado su vida a Cristo. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted tiene al Espíritu Santo permanente. Dígale, gracias Señor. Gracias Señor, dígale, porque el Espíritu Santo mora en mí permanentemente. Dígale, el Espíritu Santo mora en mí permanentemente. El Espíritu Santo mora en mí permanentemente. Y el Espíritu Santo nos está guiando a toda la verdad. El Espíritu Santo nos está ayudando a permanecer en Cristo. ¿Sí o no, hermano? El Espíritu Santo tiene un trabajo, tiene un propósito. Hacernos permanecer en Cristo hasta que Él venga en las nubes, hasta que Él venga en el rapto, hasta que Él regrese. Él está preparando a la iglesia. Él está preparando a la novia para reunirse con el novio y llevarla a las bodas del Cordero. Esa es la vida eterna. Número 3. El Espíritu Santo imparte su carácter divino y su naturaleza santa al manifestar su poder en los creyentes a través de la figura del aceite. Y número 3. El Espíritu Santo imparte su carácter divino y su naturaleza santa mediante los ríos de agua viva. Los ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Mire, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, vaya Juan 7:37, cuando usted y yo recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está representado a través del agua. Pero no solamente el agua, sino los ríos de agua viva. Juan, capítulo 7, verso 37. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, estaban en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. Se celebraba por 8 días, de domingo a domingo. Y este era el último día, el 8º día. En ese último día de la gran fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del Padre, que le recordaba al pueblo de Israel que ellos habían morado en el desierto en tabernáculos, en tiendas. Un tabernáculo es una tienda, ¿sí? ¿Han visto a los hermanos venezolanos
que han pasado por acá. ¿Qué es lo que tienen ellos ahí? Unas pequeñas tienditas, ¿verdad? ¿Sí, las han visto? Bueno, los judíos en el desierto, los israelitas en el desierto, vivían en unas tiendas un poco más grandes, pero moraron en tiendas. ¿Sabe usted lo que es morar en una tienda en tiempo de frío en la noche? No, no lo sabe. No ha estado. Morar en una tienda en el calor del desierto en el día. No, ¿verdad? Entonces, por eso se celebraba la fiesta de los tabernáculos, para recordarles a ellos que Dios los había cuidado en el desierto, cuando moraron en tiendas, siendo para ellos una nube que los cubría del calor en el día y una columna de fuego que los calentaba en el frío de la noche. ¿Sí o no? Por eso celebraban esta fiesta. Y en el último día de la fiesta se puso Jesús en pie. Mire, llegó Jesús allí y él se pone en pie, irrumpe allí delante de aquella multitud y alzó la voz diciendo, mire qué invitación, mire la invitación de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La más grande invitación que se le puede hacer a un ser humano. A usted y a mí se nos hizo esa invitación y usted aceptó la invitación, ¿sí o no? ¿Cuántos aceptaron la invitación? El que quiera, como dijo Jesús, dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Sí, hermano, usted y yo hemos aceptado la invitación del Señor Jesús. Hemos venido a Él y hemos bebido el agua, dígalo, el agua del Espíritu de vida, que da vida, el Espíritu que ha sacado de nosotros todo lo que estaba muerto. ...38 dice, Jesús dice, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Él? Amén. Como dice la Escritura, como dice la Escritura, de su interior, tóquese aquí, aquí está alojado nuestro espíritu, de su interior, es decir, del espíritu humano. Somos espíritu, alma y cuerpo. Del espíritu humano van a correr, diga conmigo, van a correr ríos de agua viva, porque el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar y vino directamente a nuestro espíritu que estaba muerto, separado de Dios, y le dio vida a nuestro espíritu, y ahí nacimos de nuevo y comenzamos a tener vida espiritual, y ahí, hermano, comenzaron los ríos de agua viva. El avivamiento está dentro, el avivamiento está dentro. Cuando usted habla lenguas, es de adentro, es de su espíritu. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo, 39, del Espíritu Santo que habían de recibir. No había venido todavía. Lo habían de recibir en el día de Pentecostés. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús todavía no había ido a ser crucificado a la cruz, no había sido sepultado, no había resucitado. Después de que Cristo va a la cruz y muere, después de que Cristo, hermano y hermana, se levanta al tercer día de los muertos, cuando Él resucita, Él tiene toda potestad, Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido a Satanás y sus demonios, Él ha vencido a las tinieblas, Él ha vencido a los principados y potestades de las tinieblas. Toda autoridad le da en el cielo y en la tierra. Hoy, entonces, desde ese momento es glorificado y puede enviar la promesa del Padre. En el 10 días después de resucitar Jesús, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos ahí, y ahí comenzó a cumplirse esta palabra, hermano. Lo que recibieron ellos ahí
fueron los ríos de agua viva, los ríos de agua viva que de su interior fluían, hermanos, y comenzaron ellos a hablar en otras lenguas. Porque el Espíritu los había bautizado con la unción, con el poder. De ahí para allá, ellos iban a ser imparables. Les revolucionó la vida. Los que un día estaban temerosos, miedosos, cuando Cristo murió en la cruz, los discípulos se fueron a encerrar en una casa y tenían miedo de las autoridades, de los gobernantes, porque ellos creían que lo mismo que le pasó a Jesús, que lo crucificaron, les podía pasar a ellos. Pero la sorpresa de ellos es cuando ven a Cristo. Es cuando ven a Cristo, hermano y hermana, que entra en esa casa sin tocar la puerta, traspasa las paredes porque tiene un cuerpo glorificado y entra ahí, y todos aquellos discípulos temerosos y miedosos que están temblando ahí, el Señor les dice: paz a vosotros. Sí, otra vez os digo, paz a vosotros. ¿Sí o no? Y les dijo, sopló en ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, porque hasta ese momento no habían recibido al Espíritu Santo. Ahí se fue el miedo. Ahí se fue el miedo. Y lo que a ellos, ahí se fue el miedo. Y lo que a ellos les sucedió, lo que recibieron, es una palabra que en el libro de los Hechos dice denuedo. Denuedo es valentía. Denuedo es que alguien es tímido, que no habla con nadie, paga por no hablar, tiene miedo, pero cuando le viene el denuedo, entonces, hermano, se libera de los temores, se libera de la timidez y comienza a hablar y nadie lo para. Y no solamente habla, sino que habla con autoridad, habla con poder, habla con unción. Eso recibieron los creyentes en el día de Pentecostés, y eso hemos recibido nosotros el día que el Espíritu Santo nos bautizó. Yo no sé, hermano, si usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo, pero si todavía no habla en lenguas, hable hoy en lenguas, suéltese en lenguas. Voy terminando, hermano. El Espíritu Santo nos imparte su naturaleza, su carácter divino, mediante los ríos de agua viva que corren en nuestro interior, en usted y en mí también. Ríos de agua viva en nuestro interior. Estos ríos, esta agua viva tipifica al Espíritu Santo, que está en nosotros permanentemente, como dijo 1 Juan 2:27. Pero también el agua, ya voy terminando, 2 versos más y terminamos. Pero también el agua representa la palabra de Dios. Vaya Efesios 5:26. También el agua nos habla del poder de la palabra. Levante su Biblia. También el agua nos habla del poder de la palabra. ¿Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? Levante la mano. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Quieren ser llenos del Espíritu Santo? Lean la Biblia. Léanla. Léala. Aunque no la entienda, usted léala cada mañana. Lea la Biblia. Lea aunque sea un capítulo cada día. Lea la Biblia. Llegue un momento en su vida en que usted diga: ya no solo la voy a leer, la voy a estudiar. La voy a estudiar. Voy a comprar algún diccionario bíblico, algún comentario bíblico que me explique cada versículo para poder entender mejor
decida que la va a estudiar. Y hermano, mire, si usted lee la Biblia, si usted saca tiempo para leer la Biblia, si usted saca tiempo para estudiar la Biblia, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. Hermano y hermana, usted va a ser lleno del Espíritu Santo. En su vida, en su interior van a fluir, van a correr esos ríos de agua viva dentro de todo su ser, su mente, su corazón, toda su vida va a estar impregnada con el poder del Espíritu Santo, hermano y hermana, y no se te va a pegar diablo ni demonio, no va a ser nada que te va a asustar, porque vas a tener de nuevo, porque vas a hablar de lo que lees, de tu interior. El Espíritu Santo va a agarrar de lo que tú lees, de lo que conoces, de la palabra. Efesios, capítulo 5 y verso 26 dice, Efesios 5, 26 dice, va a ser una feliz Navidad la que usted va a pasar después de haber recibido esta palabra. Mire, Efesios 5, 26 dice, están ahí como dice, el 25 dice, y no es el tema. El 25 dice, y no es el tema, solo quiero llegar ahí en el 25 porque habla de la iglesia. Dice, maridos, ¿dónde están los maridos? Ame a su esposa. Dice, ese es un anuncio nada más, no estaba en el mensaje. Como Cristo amó a la iglesia, aquí quiero, la iglesia. Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella. 26, ¿para qué? Cristo fue a la cruz para santificar a la iglesia. Para santificar a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, lo que nos está diciendo este versículo es que la palabra tiene el poder de santificar y purificar. La palabra, toque su Biblia, la palabra tiene el poder de limpiar y de purificar, así como el agua. Así como el agua limpia, purifica, también la palabra de Dios, que es tipo del agua, purifica, santifica. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, que veníamos del mundo, veníamos bien sucios, hermano. ¿Sí o no? Y hermano, mire, cuando usted comenzó a leer la palabra, siga leyendo la palabra, sigue estudiando la palabra, porque la palabra está haciendo una obra de limpieza, de purificación, está sacando todo lo malo, está sacando todo lo contaminado, todo lo que es enfermedad, todo lo que es contaminación, iniquidad, todo lo malo, todo con lo que el diablo nos ha querido ensuciar. La palabra, cuando usted oye la palabra, cuando usted escucha predicaciones, cuando usted oye la enseñanza, cuando usted lee la Biblia, cuando usted abre la Biblia, cuando usted ora, ahí está el Espíritu Santo con el poder de la palabra, limpiándonos, lavándonos, purificando. Dele fuerte el aplauso al Señor. No crea que cuando usted abre la Biblia o se expone a una predicación en el culto, no crea que no está pasando nada. Puede ser que usted esté lo más frío posible, como un témpano de hielo, puede ser. Y aún así, la palabra tiene el poder, hermano, de limpiar, de santificar. Él hace su obra. La palabra de Dios es poderosa. Tiene el poder de crear. La palabra tiene el poder creativo. De donde no hay nada, Él hace algo nuevo. Donde hay enfermedad, Él trae salud. La palabra trae salud. Por su llaga fuimos curados. Usted está triste y la palabra lo alegra, hermano y hermana. Usted está enfermo y la palabra lo sana. Usted está atado, preocupado, estresado. Y cuando oye la palabra te libera. ¿Sí o no?
Usted está preocupado por algo y escucha la palabra le quita esa preocupación y le trae confianza, le trae fe, esperanza de que vienen cosas mejores. Es el poder de la palabra. Finalmente, mire lo que hizo la palabra. Primera Pedro 1:23, terminamos. Mire lo que la palabra de Dios ha hecho en usted y en mí. Primera Pedro 1:23 dice, oiga, siendo renacidos. ¿Qué renacido? Volver a nacer. Es decir, nacer de nuevo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Fuimos renacidos, nacimos de nuevo. No de simiente corruptible. Simiente es la semilla. No de la semilla corruptible humana. Hablando de semilla, de ahí viene semen. No de varón, no de carne. Le dijo Jesús a Nicodemo. No hemos nacido de carne ni de varón, no por voluntad de carne ni de varón en Juan 1. No de la simiente, de la semilla corruptible, sino de la simiente. Léalo. Sino de la simiente incorruptible. Esa es la semilla que nos hizo nacer de nuevo, la simiente incorruptible. ¿De dónde? De la palabra. ¿De dónde, hermano? Nacimos de nuevo por la semilla incorruptible de la palabra de Dios que vive, que está viva. ¿Sí o no? Está activa, está viva. Nos hizo nacer de nuevo. Es el poder de la palabra. Es el poder de la palabra. Lo que nadie pudo hacer. Lo que las instituciones humanas no pudieron hacer en nosotros. Lo que no pudo hacer el gobierno. Lo que no pudieron hacer tus padres. Lo hizo la palabra que está viva y que permanece. Póngase de pie. Permanece para siempre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Lea la palabra, hermano. Llénese de la palabra. Saque tiempo para estar con la palabra. Y usted me va a contar. Vamos a ver una vida nueva. Vamos a ver creyentes que crecen, que maduran. Vamos a ver creyentes poderosos, ungidos con el poder del Espíritu Santo. Si tan solo usted se acerca a la palabra de Dios todos los días. Por lo menos un capítulo diario. Por lo menos. Después de que usted lee la Biblia le va a dar más hambre, más deseo de leer la palabra. ¿No le gustaría conocer la Biblia de Génesis, Apocalipsis? ¿Sí o no? Si usted lee 3 capítulos diarios, comenzando del Génesis, en 6 meses, si habrá leído toda la